Huélenlo para nosotros. ¿Lo encontraron? Amén. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los se convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las naciones. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes se encarguen de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, que dijeron: Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Gracias, mi hermanita, por la lectura. Es una lectura un poquito larga, pero note bien, para explicarlo en simples palabras, hay un problema. El problema es un poco de índole cultural. Parece que las viudas cristianas que eran de ascendencia griega estaban siendo desatendidas en el cuidado diario de la iglesia en Jerusalén, y que cristianas viudas, pero de origen judío, sí estaban siendo cuidadas. Esto provocó un problema. Comenzó la murmuración. Por si acaso, esta es una de las maneras como Satanás siempre ataca a la iglesia. A veces los ataques vienen desde afuera, Hechos capítulo 4, Hechos capítulo 5, la persecución desde afuera. A veces los problemas vienen desde adentro. La murmuración interna entre hermanos discontentos porque parece que había algo, un problema de discriminación cultural, algo estaba pasando porque las judías sí recibían y las griegas no recibían. Y eso ocasionó un problema. Lo bueno es que los problemas se enfrentan de la manera correcta. Los líderes, los apóstoles en ese momento se reúnen, convocan a la multitud y buscan una solución. Y la solución era tan simple como esto. No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a la mesa. O sea, vamos a encargarnos de nuestra responsabilidad espiritual, pero obviamente hay que delegar, hay que comenzar a organizarnos. Hay que comenzar a delegar funciones y responsabilidades para que todos podamos servir de la mejor manera posible. En ese momento, buscad, versículo 3, pues hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio llenos del Espíritu Santo. Y la solución era simple. Busquemos hermanos que se encarguen de la tarea. Ahora, y aquí viene mi punto, dentro de estos 7 hermanos que fueron elegidos, que fueron propuestos y que en este caso seleccionados para esta labor, dice allí, versículo 5, entre uno de ellos a Felipe. Se menciona Esteban, a Felipe, a Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Note estos 7 varones que se encargaron de la función ahora de cuidar, de atender, de la distribución diaria en cuanto al trabajo de la viuda. Lo que se le llama por ahí, en la jerga normal, los primeros 7 diáconos. ¿Cierto? Creo que hasta algunas Biblias deben tener ese subtítulo. ¿Cierto? Que son servidores. Pero note lo primero. Mira la función. Hasta este momento en adelante, la iglesia de Jerusalén, por lo menos debe tener entre 10.000 y 12.000 miembros. Imagínate lo que estamos hablando. Estamos hablando de una logística mayor. Por lo menos habían 5.000 varones. Por lo menos, si habían varones y mujeres, 10.000, más jóvenes, niños, por lo menos unas 12.000 personas. Imagínate el tamaño de la labor. Obviamente que en las manos de los 12 apóstoles preocupados de la predicación del Evangelio, obviamente iba a ser súper difícil el poder hacer la obra. Así que eligieron a estos 7 hermanos. ¿A quién eligieron aquí? Si tú te fijas muy bien, a Felipe. Y lo primero que aprendemos de este hermano
lo primero que aprendemos de este siervo, de este hombre de Dios, es su disposición a servir. Es un trabajo complicado, es servir a abuelita, es llevar una canasta de alimento a una ancianita, es cuidar de una viuda, de una hermana que necesita. Es un trabajo que se debe hacer continuo, contacto. Tienen que ser varones llenos de fe, tienen que ser varones llenos del Espíritu Santo. Incluso, nótelo bien, para un trabajo como este, versículo 3, ¿qué más se necesita? Buen testimonio. Buen testimonio. Llenos del Espíritu. Imagínate, para repartir alimentos, para repartir comida a viudas, lo primero que había que preocuparse era de que estos hermanos que se encargaran de esta distribución tuviesen un buen testimonio. ¿Por qué? Porque van a estar administrando los dineros de Dios. Y si esta persona tiene acusación de malversación de fondos, si esta persona no sabe administrar bien, si esta persona se queda con los dineros, cualquier cosa, puede ocasionarse un problema en la obra de Dios. O maltrataba a las personas. O tenía un maltrato con la gente, o era discriminador, o juzgaba fácilmente, ¿cierto? O hacía acepción de personas. A este sí, a este me cae bien, este es de mi familia, para este sí, para este le damos la canasta de alimentos, a este no me cae tan bien, a este no le... Entonces tenía que tener un muy buen testimonio, tenía que ser también, versículo 3, lleno del Espíritu Santo, y tenía que ser sabio y lleno de sabiduría. Note las cualidades espirituales para la labor requerida. Y propusieron estos nombres, dice la escritura allí, y los presentaron delante de los apóstoles, versículo 6, quienes orando les impusieron las manos. Y note, y este es mi punto importante dentro del resultado, versículo 7, y crecía la palabra del Señor. O sea que en el enfrentar los problemas de la manera correcta, en poder darle una solución correcta, en elegir las personas correctas, esto va a provocar crecimiento a la obra de Dios. Y Felipe estaba ahí. Yo quiero decirlo siempre. La primera vez que vemos a Felipe, un siervo dentro de la iglesia. Un hermano preocupado de las necesidades, de las carencias de los demás. Un hermano de un buen testimonio. Un hermano lleno de fe. Un hermano lleno de sabiduría. Un hermano preocupado por las necesidades de las otras personas. Mira lo que aprendemos al tiro de él. Primera vez que conocemos a Felipe y ya vemos a Felipe en el ámbito de la iglesia. O sea, quiero ayudar, quiero servir. ¿Dónde está la hermanita? ¿Cómo me puedo involucrar? Preocupado. ¿Ok? Esa es la primera vez. La segunda vez que vemos a Felipe ahora, trasladémonos a Hechos capítulo 8, por favor. Comenzó la persecución ahora. Comenzó una persecución muy fuerte. Y note a ver si alguien me ayuda con versículos 5 y versículo 6, por favor, para que comencemos. Pablito, ¿me ayudas con 5 y 6 de Hechos 8? O hazte medio piti. No, soy malo para la lectura. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Muchas gracias, mi hermanito. Y léeme el tiro, agárrate el 12. Y léeme el 12 para ver el resultado de toda la obra de Felipe. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, y en el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. ¿Se fija bien? Note ahora, hubo una persecución. Esteban murió apedreado. Saulo se levantó contra la iglesia y quiso comenzar a hacer mucho daño. Eso es lo que dice 8.1. Y Saulo consentía en su muerte y se levantó. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia. ¿Sí? Comenzó una persecución. En ese momento, las miles de personas que estaban en Jerusalén tuvieron que huir. Tuvieron que salir. Obviamente, patitas para que las quiero, agarrando lo que más podáis, agarrando lo que teníais a mano, y salieron. Imagínate, ponete en el caso tú, de que comienzan a perseguirnos a nosotros, a los cristianos, y tienes que salir huyendo a otro lugar sin saber dónde vas a llegar. ¿Qué harías tú? ¿Qué haría yo? ¿Me preocuparía de la evangelización? Si en este momento lo que menos quiero es que la gente sepa que yo soy cristiano. Si por ser cristiano
nos están matando, nos están persiguiendo. Pero nota Felipe, ahora vemos a Felipe no en el ámbito de la iglesia, sino ahora vemos a Felipe en el mundo. Y en pleno contexto de persecución. Dicho de alguna manera, con los judíos detrás de ellos, soplándole al oído, respirándole el oído. Aún así, dice el texto, Felipe fue uno de los que más destacó, e incluso fue a Samaria, región que era bastante prejuzgada por los judíos, y fue allí a predicarle la palabra de Dios. Fue a predicar la palabra de Dios. No fue a ocultarse, no fue a esconderse, no fue a huir, no fue a dejar callado su testimonio. Felipe fue al mundo a predicar el Evangelio de Cristo. Y nota que dice allí versículo 6, e increíblemente oyendo y viendo las señales que hacía. Claro, porque él recibió la imposición de manos de los apóstoles, entonces Felipe fue bendecido con dones espirituales. Él fue bendecido con dones espirituales. Y obras y maravillas se hacían por las manos de Felipe. Es cierto que Felipe no tiene poder de transmitir esto a otros, pero por lo menos sí Felipe obra milagros. Imagínate la calidad de persona. Vemos ahora a Felipe en el mundo, un evangelista para Cristo. Una persona que está dispuesta a predicar la palabra de Dios, a compartir. Dios lo bendijo, versículo 12, cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios, se bautizaban hombres y mujeres. Para mí es interesante, hermanito, que ¿te acuerdas tú de la mujer samaritana? Juan 5, siempre hablamos de la mujer samaritana. Cuando Jesús fue, Juan 4, disculpen, porque y al final del capítulo dice que Jesús se quedó varios días más predicando en Samaria. ¿Te acuerdas que decía la gente, ahora no solamente creemos por el testimonio que dio él, lo que diste tú, sino creemos que él es el Mesías? Y allí en Samaria se anunció esa semillita que un día se sembró allí en Juan capítulo 4. Ahora Felipe va a ser el próximo que va a ir a Samaria. Y va a ir a regar y va a ir a cosechar eso que se sembró en un momento. Y la iglesia de Cristo comenzó en Samaria gracias a los esfuerzos de ese varón. Mira lo que tenemos. Y por si acaso, la historia de Felipe no termina ahí. Y Felipe estaba predicando la palabra poderosamente en Samaria, y de repente el Espíritu Santo le habla y le dice: quiero que te vayas de Samaria y que vayas al desierto. Estoy parafraseando un poquito versículo 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Y ahora Felipe tiene que dejar lo que estaba haciendo. Imagínate lo que significa. Estás en el auge, en el apogeo, estás evangelizando, la iglesia está creciendo, la obra, Dios me puso aquí, Dios me trajo aquí, Dios me está bendiciendo, y de repente Dios mismo me está diciendo: quiero que te vayas. Pero no quiero que te vayas a cualquier lado, quiero que te vayas al desierto. Quiero que te vayas al desierto. Quiero que te vayas a caminar al desierto. Pero dame una pista, diría yo, no sé, una pistita, hay una campaña evangelística por el río, Claro. como que dime algo, como que no me gusta mucho ir a caminar solo al desierto, no sé, como que no es muy agradable. Pero tú conoces la historia. Va al desierto, y en el mismo momento cuando él va caminando en ese camino que desciende de Jerusalén a Gaza, un negrito, un choquito diríamos ahora para que nadie se sienta ofendido, ¿cierto? Un choquito, obviamente, un etíope, que significa quemado por el sol, así, eso significa literalmente la palabra. En ese momento venía leyendo la palabra, porque había ido a Jerusalén a adorar a Dios. Imagínense, la fe que tenía este hombre de ir a Jerusalén a adorar, cuando él como negrito, disculpe que lo diga así, como etíope, él no podía entrar al templo. Si él no podía entrar al templo, él era de otra cultura, de otra raza, era de otro país. Los judíos no dejaban entrar a los de otros países, de otra raza, a su templo. Así que imagínate tú, harías el viaje de Etiopía a Jerusalén semanas o meses para llegar hasta las puertas del templo y que no te permitan entrar, y aún así volverte lleno del Señor, y aún así leyendo la palabra del Señor. Bueno, siempre se dice por ahí
que el maestro siempre está listo cuando el alumno está dispuesto. Y mire qué clase de alumno era, que volvía una linda comitiva, un hombre importante, dice ahí un funcionario importante de Candace, la reina de los etíopes, versículo 27, y en ese momento el Espíritu Santo le dice a Felipe: acércate y montate de ese carro, y Felipe comienza a tener una conversación con este varón, con este funcionario, con este alto dignatario. Es como un ministro de economía, diríamos hoy en día, algo así, una persona tan importante. Era un funcionario importante, un ministro de un presidente. Y en ese momento Felipe comienza a predicarle la palabra de Dios, le hace la pregunta: ¿entiende lo que lees? Se sube al carro y le predica el evangelio, y tú conoces la historia, esa cita en tantas conversiones. Y en ese momento Felipe y el etíope eunuco descendieron ambos al agua y Felipe le bautizó. Mira, o sea, ¿qué quiero decirte con esto? Vemos a Felipe, el siervo de las multitudes. A Felipe no le importa si tiene que predicarle a cientos o a decenas. A Felipe no le importa si tiene que predicarle a uno. Vemos la misma disposición y la misma entrega, aun cuando le predicó a decenas de personas en Samaria y bautizó a decenas de personas en Samaria, y vemos la misma disposición de Felipe predicándole en el desierto a una sola persona. Ahora, lo que yo quiero decir es que vemos a Felipe ahora, no solamente un siervo en la iglesia, vemos a Felipe ahora un evangelista en el mundo. Un evangelista en el mundo. Y te lo vuelvo a decir, él no era evangelista como hoy día diríamos ordenado, le pusieron las manos, le van a dar un sustento. Él venía huyendo. Él estaba arrancando. Él solamente estaba arrancando, patitas para qué las quiero, y quería poner su vida fuera de peligro. Pero aún así, él no perdió oportunidad para ser útil al Señor donde él estuviera. Estoy dentro de la iglesia, soy útil al Señor. Estoy fuera en el mundo, soy útil al Señor. Mis hermanos me necesitan, las viudas me necesitan, aquí yo estoy a disposición para servir a las viudas. Hay que ir a predicar el Evangelio a Samaria, allá yo voy a ir a predicar el Evangelio a Samaria. Mire, Felipe, la historia de Felipe. Y la última vez que se habla de Felipe, para que podamos conversar un poquito más, se encuentra en capítulo 21 ahora. Interesante la vida de este hombre, ¿cierto? Buen nombre te pusieron. Un alcance nomás. Buen nombre te pusieron. Y por si acaso te vaya a reír, pelado. Te vaya a reír. Porque vaya, ¿cuántas hijas tenía Felipe? ¿Ah? 4. Tenía 4 hijas. O sea, estaba destinado. Está destinado. Es la información. Está bien, hermano. Ok, vamos al hogar de Felipe ahora. A ver si el Rafita me ayuda con 21, versículo 8 y versículo 9. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando a casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Muchas gracias, mi hermanito. Mire, y ahora vamos a ver a Felipe involucrado en otro ámbito. Acuérdense que dijimos que nosotros nos desenvolvemos nuestra vida como cristianos en 3 ámbitos fundamentales. Uno es la iglesia, dentro de la iglesia. Otro es en el mundo, cómo me ve la gente del mundo. Y otro ámbito es en el ámbito del hogar. Ahora vamos en la familia, adentro. Ahora vamos a ver cómo es Felipe en el hogar. ¿Y por qué te digo esto yo? Y voy a hacer el comentario ahora, porque no sé si le ha pasado. Y yo lo veo de repente en por qué la gente se desilusiona, o por qué de repente surge el comentario, porque a veces no vemos la misma sintonía, la misma sincronización, y a veces vemos una persona en la iglesia, pero no es la misma persona en el mundo, y no es la misma persona en el hogar. Y ahí uno dice como que algo no calza. ¿Cómo es que en la iglesia es así?
¿Cierto? Sospechosa la cuestión. Eso, claro. Digamos la cuestión. Digámoslo así, ¿cierto? Como en la iglesia es de una manera, como en el mundo se comporta de otra forma, y como en la casa es de otra manera. ¿Cierto? Y eso es algo que debemos preocuparnos. Eso es algo que debemos preocuparnos, porque eso realmente es una persona íntegra. Íntegra. La integridad es poner atención a cada aspecto de la vida. Incluso yo me acordaba siempre de la palabra sinceridad. No sé si ustedes han escuchado el concepto de la palabra sinceridad. Es una persona sincera. Porque en la antigüedad, cuando se vendían, me acuerdo yo en los griegos, vendían sus imágenes de los dioses, Apolo, Zeus, Afrodita, Atenea. Normalmente cuando los mercaderes promocionaban, y recuerden que eran monitos de yeso, que con el roce, con el toque se salían, se dañaban, muchas veces, entonces los trataban de pulir, trataban de hacerlo de alguna manera, y algunos mercaderes, para poder hacer ver mejor sus productos, comenzaban a echarle cera para poder pulir los bordes, para que se viera, mira. Entonces la cera tapaba las grietas, tapaba lo carcomido, lo dañado. Entonces muchos vendedores comenzaron a decir, mira, yo vendo esto sin cera, o sea, auténtico, que no está maquillado, que no es una fachada, que no es de apariencia, que no es solamente por fuera. Porque a lo mejor tú veías el monito, qué lindo, pero estaba bañado de cera, se te derretía y el mono se te quebra. Porque estaba unido solo por la cera. Entonces muchos de los mercaderes se dieron cuenta de eso y comenzaron a vender estos monitos sin cera. De ahí viene el origen etimológico de la palabra sincera. Sin maquillaje. Esa es la verdadera sinceridad del cristiano. Que Dios vea de ti el mismo siervo en la iglesia, que Dios vea de ti la misma persona en el mundo, que Dios vea de ti la misma persona en el hogar. La misma persona. ¿Cómo era el hogar? ¿Cómo era el hogar de Felipe? Veámoslo. Mire por favor allí, versículo 8, y nos provee de contexto el versículo 8, porque vemos en la casa de Felipe, Hechos 21:8, y dice el evangelista. Este es el de Hechos 8, el que predicó el evangelio en Samaria. Y el que era uno de los 7. El de Hechos 6. ¿Se da cuenta que es la misma persona? Unen el relato Lucas, estos tres relatos para entender la cronología. El que fue elegido como diácono, el que predicó el evangelio en Samaria en el mundo, y ahora el que lo vamos a ver en su hogar. Dice, número 1, posamos con él. Bueno, voy a hablar un poquito después en el 10 de eso. Pero nota, era un hombre hospitalario. Recibió a Pablo. Si tú quieres ver la comitiva que acompañaba a Pablo, en Hechos 20 nos dicen que por lo menos eran 10 a 12 personas. Por lo menos eran 10 a 12 personas. ¿Cierto? Y eso ya indica para mí un rasgo súper importantísimo. Hospitalidad. Era un hombre que tenía un corazón abierto para recibir a las personas en su hogar. Por lo menos. Pero nota también la calidad de líder. Era un hombre que tenía 4 hijas doncellas. O sea, lo más probable que eran hijas jovencitas. Lo más probable es que eran hijas que guardaban su pureza sexual, eran vírgenes, porque esa es la idea de la palabra doncella, que no tenían varón, que no habían conocido a varón. O sea, imagínate, tenía cuatro hijas, y que eran que a ella le enseñó la pureza sexual, vamos a decirlo así. O sea, fue un buen padre. Supo guiar a sus 4 hijas mujeres. Mira lo que estoy diciendo. Hoy en día la virginidad, la pureza sexual, hoy día es un bien escaso. Hoy en día, para muchos cristianos, lo digo así, lo prediqué el día miércoles en la congregación, para muchos cristianos es más fácil pecar y después arrepentirse que luchar contra el pecado y tener dominio propio. Para muchos es más fácil, no, peca nomás y de ahí en el camino se arregla la carga. Cuando Felipe no te diría eso, no, tienes que guardarte para el Señor. Y le enseñó a sus 4 hijas la pureza sexual, y sus 4 hijas se guardaron. ¿Qué clase de mujeres eran que profetizaban? Eran siervas del Señor, que hablaban la palabra, que predicaban la palabra.
Fueron 4 jovencitas que estaban preocupadas de la predicación de la palabra de Dios. Imagínate, el papá, evangelista, diácono, siervo, excepcional, integral. Sus hijas, 4 predicadoras. Imagínense el hogar de varón cristiano. Un líder. O usemos otra jerga. Un sacerdote espiritual de su hogar. Vemos nosotros en Felipe la misma persona en la iglesia. Vemos la misma persona en el mundo. Vemos exactamente la misma persona en su hogar. Un hombre íntegro. Un líder. Un hombre de Dios. Y yo digo, si miramos los aspectos, el aspecto que más me preocupa a mí, porque yo veo como Lucas lo presentó de menor a mayor. Porque si nosotros nos damos cuenta, ¿dónde es que pasamos menos tiempo? Normalmente nosotros pasamos menos tiempo en la iglesia. Entonces es fácil poner una apariencia. Porque los hermanos te ven 2 horas, 3 horas, 5 horas en la semana. En el trabajo pasamos otro tanto, ¿cierto? Y también en el trabajo uno puede poner cierta careta, cierta máscara. Pero ¿y en el hogar? Está todos los días en el hogar. Allí se ve la papa. Allí realmente es la verdad. No es la iglesia la verdad. No es el trabajo la verdad. Es la casa la verdad. Es ahí en el hogar donde realmente se ve el corazón de la persona. Porque ahí mis hijos me conocen. No le puedo ocultar nada a mis hijos. Mi esposa me conoce. No le puedo ocultar nada a ella. Con los hermanitos, tal vez por no, hermanito lindo, hermanito santo, sí, yo los quiero, que Dios me los bendiga. Y en la casa, ¡ah!, gritando, ¿cierto? ¿Cómo te van a creer? ¿Cómo vas a ganar tu hogar? ¿Y sabes lo que pasa hoy en día, hermanito? Hoy día hay una crisis. Hoy día hay una crisis súper honesta y súper sincera, que es la crisis de los hogares. Hoy día los jóvenes no quieren ir a la iglesia. ¿Y sabe qué? Le echamos la culpa a los liderazgos de los jóvenes, que no hacen actividades jóvenes, no es que las iglesias son fome, no es que... Somos nosotros. El ejemplo de padre que hemos dado, que no somos capaces de motivar a nuestros propios hijos para estar en la iglesia. Somos nosotros. Si cuando Cristo nos pida cuenta, no va a llamar al líder de jóvenes ni va a llamar a los líderes de la congregación a que den cuenta por mi hijo. No van a dar cuenta ellos. Yo voy a dar cuenta por mi hijo. Yo voy a dar cuenta por mi hijo. Y es la responsabilidad de uno. Y eso es lo que pasa hoy en día. No, que se quede en la casa mejor que se aburra. Es que se aburre en la iglesia. Claro, lo más probable es que si tú le metías esta cuestión todo el día, lo más probable es que si lo parías a la palabra de Dios, se va a aburrir. Se va a aburrir una hora. Lo más probable es que si no escucha alabanza todo el día, va a querer cantar alabanza cuando el puro domingo canta 1 hora a la semana. No va a querer cantar alabanza. Si no te ve orar ni oras con él, va a querer orar en la reunión cristiana. Es obvio. Es obvio que en el hogar está la base de todo. Es obvio que el verdadero liderazgo se ve desde los hogares hacia realmente, hacia el mundo y hacia la iglesia. Obvio que también en el trabajo tampoco te van a creer, po. Si en el trabajo estáis, métale música mundana, dale para acá, Marcianeque, claro, y después, Señor, te alabo. Claro que me la sé. No, se la aprendió para la predica. Y después uno está, Señor, te alabo. ¿Cómo pueden salir 2 aguas de la misma boca? ¿Cómo la gente te va a creer que eres cristiano? No puede estar, no. Ahí tú te vas dando cuenta de la consecuencia. La iglesia, el mundo, el hogar. Y cuando tú ves que eso no está en sintonía, no es que en la iglesia me tengo que comportar de una manera, pero en el hogar me puedo comportar de otra manera, y en el trabajo me comporto de otra manera, entonces la cuestión no cuadra. No cuadra. Y por eso nosotros tenemos ejemplos que uno dice, no, si el hermanito es tan lindo, pero la hermana, pero los hijos, pero en el trabajo, chuta. Y algunos tienen que ponerle en el auto, amo a Jesús para que sepan que soy cristiano, porque yo creo que, uy, tú eres cristiano.
Y no se ha dado cuenta que muchos ocultan el testimonio cristiano para que después en el trabajo no le digan, oye, acuérdate que soy cristiano. Porque ¿cómo duele la puñalada cuando te dicen a ti, ay, acuérdate que soy cristiano? ¿Le pego o no le pego, señor? ¿Cierto o no? Porque duele. Pero eso indica un problema de nosotros. El problema no es del Señor. El problema no es la iglesia, no soy. El problema soy yo con mis decisiones. Y el punto, yo digo que este es lo que queremos formar. Queremos formar cristianos y cristianas integrales. O sea, que den el mismo énfasis en su hogar, que den el mismo énfasis en el mundo, sus trabajos, sus relaciones, y que den el mismo énfasis en la iglesia. Y te lo digo de esta forma, Por eso Felipe fue destacado. Porque muchas veces hemos dañado la obra de Dios, porque si yo no tengo un buen testimonio de los de afuera, voy a dañar la obra de Dios. Si yo no tengo un buen testimonio de mi hogar, yo voy a dañar la obra de Dios. Es tan simple como eso. Porque al final, si yo voy a estar predicando y le voy a estar hablándole a los jóvenes y mis hijos jóvenes no están participando en la iglesia, ¿qué voy a estar diciéndole a la iglesia? Sus hijos también pueden faltar, no se preocupen. Si mi esposa no está congregándose, ¿qué le voy a decir yo a la iglesia? Tranquila, su esposa también puede faltar, no se preocupen. A la mía no la puedo aguantar, a la mía no la puedo controlar, así que usted tampoco controla la suya. ¿Cierto? Ese es el problema. El problema es eso, no es otra cosa. Uno entiende que la gente peca, uno entiende que la gente tiene lucha, uno entiende que a los jóvenes le cuestan, uno entiende que uno que puede tener problemas, pero uno tiene que entender que uno tiene que buscar ser el mejor siervo posible, buscar la integridad. Y por eso es que uno tiene que trabajar en estos tres ámbitos. Porque a veces vemos que la persona solamente trabaja en un ámbito y se despreocupa del otro ámbito. Y después cuando vienen las crisis matrimoniales, cuando después vienen las infidelidades, cuando después vienen los problemas con los hijos, y los hijos caen en la droga, y cuando después o pasa lo que pasa, o un divorcio, o una separación, o lo que pase, uno dice, uy, ¿por qué? ¿Qué pasó? Si era una familia tan linda. No era tan linda. Es que era una familia insincera. Era una familia insincera. Era una familia que no era honesta. No eran honestos. Enfrentaron problemas y crisis todo este tiempo. Y estaba mal en el trabajo, y era ladrón, y era borracho, y era de mal vivir, y los hijos eran de esta manera, y siempre se tapó. Se tapó solamente, ¿por qué? Por la apariencia. ¿Para qué? Para quedar bien con no sé quién. Porque al final, el único que interesa es que realmente Dios, ¿cierto? Entonces uno tiene que preocuparse de esas cosas. Consejo, es solo un consejo de parte mía, un solo consejo de parte mía. Hemos pedido, no ha costado mucho, la gente peca. Hemos pedido, hermanito, si usted no está bien espiritualmente, hermanito, si tiene problemas en su familia, hermanito, si usted está pecando, hermanito, si usted no anda bien en su hogar, si usted no anda bien en su familia, si no anda bien en su vida espiritual, no se ponga en el calendario. No traiga maldición a su vida. Así de simple. De verdad, eso me paraba hace varios domingos atrás en la congregación. No traiga maldición a su vida. Mejor trabaje en su casa, en el hogar, trabaje en su trabajo, trabaje en el mundo, corríjase, haga la obra bien, pero no se ponga delante del pueblo, o no se ponga, ¿ves que la gente orar? Chuta, yo siempre veo esa imagen en el Facebook de repente, cuando sale Chucky orando por un niño, y dice, cuando el que está orando por ti está peor que tú. Yo digo, claro, le estamos pidiendo a Chucky que ore. La oración no va a llegar ni al techo. No va a llegar ni al techo esa oración. Pero lo ponemos a orar igual. No, que ore nomás el hermano, así. Dale para adelante nomás, y no importa, así. ¿Y qué es lo que dice la Biblia? Levantando manos santas, sin ira ni contienda. ¿No dice eso en la oración? ¿No dice eso? ¿No dice de que si yo estoy en problema con mi esposa, mis oraciones tienen un estorbo delante de Dios? Dice eso 1 Pedro 3:7. Entonces yo le digo, hermanito, cuidado. Si tu oración está estorbada, no nos estorbía a todos nosotros. Si tu oración no llega a Dios porque tú tenías un problema particular, no nos estorbía a todos nosotros. A eso me refiero con la integridad, hermanito. Integridad es servir a Dios de esa manera. Integridad es buscar la pureza de lo que Dios vea en nosotros.
Integridad es ser como Felipe. La misma persona en la iglesia. Vimos a Felipe en la iglesia sirviendo, preocupado. Vimos a Felipe en el mundo, predicando el evangelio, siendo la misma persona. Vimos a Felipe en su hogar, un hombre hospitalario, un buen líder de su hogar, 4 hijas doncellas que profetizaban, un gran líder para Dios, un hombre íntegro. Entonces, si vamos a formar una gran congregación en Cerrillos, si vamos a formar una gran congregación en este lugar, las congregaciones tienen que tener pilares. Pilares íntegros. Pero si el pilar está con cera, está quebrado, y está camuflado y maquillado nomás, cuando empieza a crecer la estructura, se va a caer. Se va a caer. Esa cuestión yo me acuerdo, yo la vi en carne propia en Concepción, a 1 hora de donde yo vivo, cuando en el año 2010, por culpa de los pilares, un edificio completo se fue de espalda al loro.